La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. La hora extra. Con Raquel García. Hablar de Soledad Sevilla es hablar de una vida de vocación, la que le empujó a no dejar de hacer lo que le gustaba, a pesar de que en casa le tiraban los bocetos que traía de la Escuela de Bellas Artes o cuando con 20 y pocos años tenía que encargarse de 2 niños pequeños. La sociedad tiene una cuenta pendiente con todas esas mujeres profesionales que lucharon por seguir siéndolo a pesar de todo. Soledad Sevilla recibe ahora su tributo con una exposición antológica que le dedica el Museo Reina Sofía, con la que abre a lo grande la temporada. Conversamos con la artista valenciana poco antes de la presentación. Soledad Sevilla, bienvenida a la hora extra. Pues encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir contigo esta conversación en el Museo Reina Sofía, delante de alguno de tus cuadros y de tus instalaciones más importantes. Estamos delante de decenas de mariposas que nos hablan de un tiempo que vuela. Viendo la exposición, a uno le queda un poco la idea, siempre hablabas de tu gran influencia de Pessoa, de la influencia que dejó en ti el libro del desasosiego, y viendo la exposición a uno le queda la idea de que cada obra es como una cita del libro de Pessoa y que cada cita es un fragmento de tu propia autobiografía, Soledad. ¿Cómo te definen tus cuadros? ¿Cómo me definen mis cuadros? Pues esa es una pregunta que no me la esperaba. Claro, pues como una persona ordenada, amante de la geometría, sin duda, de la línea recta, y con color, sin color, no sé, con etapas diferentes, sí, yo creo que sí, que va sucediendo, los cuadros se van sucediendo lo mismo que el tiempo, lo mismo que el paso del tiempo, que es donde estamos aquí precisamente en esta pieza que representa eso, el paso del tiempo. Podríamos decir, Soledad, que es la primera gran retrospectiva que se hace de tu obra. Al verla, ¿qué sensación? Al verla y al montarla, estábamos hablando ahora fuera de micros, has participado en el montaje de la exposición. ¿Qué sensación te ha provocado ver toda tu obra aquí? Pues mira, es un montón de sensaciones diferentes. En principio, sorpresa, desde luego emoción siempre, alegría y luego como cierta nostalgia o recuerdo de tantos compañeros y compañeras que les gustaría tanto y que se merecerían tanto estar aquí, como estoy yo hoy. Entonces también eso, la sensación de que tienes suerte, de que te ha bendecido los astros, están pensando en ti. Cuando naciste te dieron un premio extra, que era ser la artista que puedo ser y que soy, y que puedo llevar a cabo y sacar adelante toda mi obra, y luego exponerla en un sitio como este, claro. Quiero continuar por donde estabas diciendo, ¿no? Esa artista que tú querías ser. Te hemos escuchado muchas veces hablar de tu vocación, también de tu disciplina, siempre con un pincel en la mano desde hace más de, ¿cuánto? 70 años. Sí. Aquel día que con 11 años te decides hacer una copia de la cabeza de Cristo de Velázquez, si no me equivoco. No. ¿Qué pretendes demostrar, Soledad? ¿Es una justificación ante los demás o ante ti misma de que ese era el camino elegido? No, yo nunca he pretendido demostrar nada, ni a mí misma. Cuando yo hacía esa copia del Cristo de Velázquez, es que me gustaba y lo vi, porque además era una copia del Cristo de Velázquez, pero ya era una copia lo que yo estaba copiando. Entonces me puse a hacerlo, pues no sé ni por qué, era muy pequeña seguramente, porque me apeteció, porque vi que era posible, que era fácil, y lo hice. Y no, realmente para mí la sorpresa fue haber hecho eso, porque entonces ya sí que te sientes como, anda, has podido hacer el Cristo de Velázquez. Y yo era muy pequeña, no sé, tenía 8 o 9 años, o 10, no lo sé, muy pocos. Pero no, naturalmente no había un objetivo ahí, ni yo sentí nada especial, salvo eso, que me gustaba mucho. Tus primeros pasos los diste en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. ¿Cómo fueron aquellos años, Soledad? Pues fueron unos años muy interesantes, mucho, porque yo en ese momento terminaba Bellas Artes, lo que entonces era escuelas de Bellas Artes, que ahora son facultades, pero en ese momento eran escuelas de Bellas Artes, donde todo lo que allí aprendíamos era muy clásico. Era dibujo de estatua, era dibujo del natural, paisaje. O sea, todo eran como unas disciplinas que te enseñaban pues, a dominar un papel, a dominar un espacio, a saber poner unos colores,
Pero yo cuando terminé esa carrera vi que eso no era lo que a mí me interesaba, que yo necesitaba otra cosa, para mí faltaba algo. Entonces se creó el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas, precisamente en la Complutense de Madrid, y yo tuve noticia de eso, y porque otros amigos, Iturralde y Sempere también estuvo precisamente. Entonces me apunté, Elena Sins también, algunos de ellos ya faltan, desgraciadamente, y me apunté a los seminarios, y ahí sí que fue una etapa muy rica, muy constructiva, en la que aprendí mucho, en la que desarrollé ideas en otro territorio, con otros conceptos, de otra manera, sí. Eso fue un gran comienzo. Primero tuviste que defender tu elección ante un padre militar que no quería que fueras artista. Después, enfrentarte a una profesión en la que apenas había mujeres. Romper también con ese cliché de ama de casa con una afición. De hecho, te escucho decir que has tenido también la sensación de haber sido un poco de mala madre. ¿De qué forma todos esos obstáculos a lo largo de tu carrera profesional han condicionado tu obra? No, yo creo que condicionado a lo mejor en el tiempo, es decir, con el tiempo disponible, porque claro, yo tenía que primero que ser ama de casa, madre, con 2 niños, yo tenía 2 hijos y mi marido ninguno, con lo cual todo eso era para mí, y eso claro era tiempo que me quitaba. Luego además tenía que dar clases, con lo cual me iba a un nocturno en Carabanchel, en el Calderón de la Barca, daba clases por la noche para tener tiempo para pintar, pero además de todo lo demás. Entonces, bueno, yo lo sacaba todo adelante, era muy joven. ¿Eso cómo se hace? Era muy joven. Tenía, no lo sé, tendría pues 26, 27 años, como mucho 30, y a esa edad pues con todo, sí. Y sobre todo tienes la vocación, pero la vocación irrevocable de que lo que quieres hacer es precisamente pintar. Yo he estado algunas veces en la consulta con mi hijo pequeño, no sé, con 2, 3 años, en el médico, con unos retrasos tremendos, y me he levantado y me he ido. Sí, porque yo sabía que tenía que pintar o que trabajar, pon de 7 a 8, y eran las 7 y allí seguíamos. Y pensaba, pues lo siento, me voy, ya volveré mañana, o le doy una aspirina, o seguro que no se va a morir. No, y luego me llamaba el médico, ¿te has ido? Digo, pero ¿cómo no me iba a ir? Estaba 2 horas allí de retraso, eso no se puede aguantar, eso solo podéis hacerlo los hombres. No, así que bueno. Y al niño al final no le pasaba nada. No le pasaba nada, y está sano, mañana vendrá, no, hoy vendrá, completamente sano y sin ningún problema. Y sin ningún complejo de mala madre. Eso es lo importante, ¿te lo has conseguido quitar a lo largo del tiempo? Ahora ya, bueno, no te creas, no, incluso muchas veces me asalta y pienso, qué mal los he tratado. Y luego, claro, venían los amigos de mis hijos, venían a casa, yo además pintaba en mi casa, porque era la cocina, comedor, cuarto de estar, estudio, y decían, ¿cómo mola tu madre? Entonces, claro, yo pensaba, claro, su madre estará la pobre no, estará, supongo, haciendo sopa y croquetas porque es la hora de cenar. Y yo estoy aquí haciendo cuadros. Eres Premio Nacional de Artes Plásticas, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Velázquez, Doctora Honoris Causa de la Universidad de Granada, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Es una carrera llena de reconocimientos, pero ¿cuándo te llega a ti misma, tu propio reconocimiento como artista? Pues fíjate, esa es una buena pregunta, porque yo estuve durante mucho tiempo, incluso sin reconocerme como artista. Yo hacía lo que hacía, por encima de todo, además de tener un niño en cada rodilla, pero siempre había tiempo para trabajar, para hacer mi trabajo y para poder exponer en las colectivas a las que tenía ocasión o individuales ya. Y no tenía la conciencia de artista, no la tenía, no sé por qué. ¿No? Bueno, pues porque nunca había habido ocasión para que la tuviera. Ahí. Estamos colocando una de las mariposas. Es que estoy viendo que tropiezan. Entonces, luego yo cuando entré en contacto con la generación posterior, que era pues Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta, esta generación, que eran más jóvenes que yo, que venían de la figuración madrileña esa que hubo tan potente en ese momento, ellos tenían una conciencia de ser artistas que a mí me sorprendía, me maravillaba, y ahí empecé yo un poco a pensar, bueno, pues tú también eres artista. Pero tú no la tenías. No, en absoluto, no la tenía. Pues yo qué sé, porque
porque ya en mi casa no respetaban el que fueras artista. Cuando yo volvía de la Escuela de Bellas Artes con los cuadros o con los vaciados que había hecho en la clase de modelo, me los tiraban, y porque entonces era algo que no tenía ningún respeto por parte de lo que me rodeaba. Entonces, pues era por eso, claro, sencillamente. Yo simplemente tenía vocación por encima de todo. Toda la entrevista está en nuestra web y en Ser Podcast. Escritora superventas, después de 30 años dedicada al periodismo, Julia Navarro presenta nueva novela, El niño que perdió la guerra, que acaba de publicar Plaza y Janés. Es la historia de Pablo, un hijo de militantes republicanos que es enviado a la Unión Soviética de Stalin cuando está a punto de acabar la guerra civil. A través de personajes que son víctimas del sistema y del desarraigo, la autora reflexiona sobre el poder de la cultura y los sistemas totalitarios. Julia Navarro, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Publicas tu octava novela, El niño que perdió la guerra, sobre la maternidad compartida de un hijo de militantes republicanos que es enviado a la URSS de Stalin cuando está a punto de acabar la guerra civil. ¿Cuál es el origen de esta historia, Julia? Pues la verdad es que es una historia que se ha ido aposentando en mí a través de los años y tiene muchísimo que ver con mi admiración por Anna Akhmatova, y no solamente por sus poemas, y a mí siempre su biografía me produjo sacudidas, y empecé a pensar en una novela que hablara de un momento muy concreto de la historia de Europa en el que dos totalitarismos, digamos que ocuparon todo el espacio de una generación. Por una parte, el franquismo, consecuencia de la guerra civil, y por otra parte el estalinismo, fruto de la revolución, ¿no? Y esa reflexión sobre cómo los totalitarismos, los pintes de rojo, los pintes de azul, siempre ponen en su punto de mira la cultura. Es como yo pienso que los dictadores y los autócratas temen más la palabra que las armas. La cultura siempre es uno de los principales enemigos a batir, y así, pensando en Akhmatova, pensé también en todas esas personas que la España republicana, luego sus voces fueron absolutamente acalladas por la llegada de la dictadura franquista. En esa reflexión que haces, Julia, sobre el auge de los totalitarismos, no sé si descubres que los mecanismos son prácticamente los mismos, casi un siglo después. Bueno, los totalitarismos, como decía, los pintes del color, que los pintes, toda la parafernalia puede ser distinta, pero el contenido, los métodos son siempre los mismos, igual de despreciables los unos que los otros. ¿Y por qué sigue siendo importante, Julia, el escribir novelas sobre la guerra civil? Sobre la guerra civil, y esta no es solo una novela sobre la guerra civil, quiere ser algo más, quiere ser esa reflexión sobre los sistemas totalitarios y autocráticos, porque desgraciadamente la historia se repite en distintos lugares, de distintas maneras, con otros protagonistas, lógicamente, ¿no? Pero esa pulsión totalitaria que tienen algunos gobernantes, y que la conocemos del pasado y que las vemos en el presente en tantos lugares, yo creo que nos debería llevar a hacer la reflexión de que la democracia es algo que hay que cuidar todos los días. No podemos dar nada por hecho. Hay que cuidarla a diario. Las protagonistas son dos madres de un mismo niño. Estamos hablando de la madre biológica y de la madre adoptiva. Como en un juego de espejos, son dos mujeres dedicadas a la cultura, hablabas antes de la cultura, y que se resisten a ese orden establecido y también a ese sistema patriarcal que les ahoga. El personaje de Ania evoca a una de tus poetas favoritas, de la que ya has hablado, es esa mujer que fue silenciada y arrebatada del lugar que le correspondía en la historia. Háblame de ella. ¿De Ania o de Anna Akhmatova?
Bueno, Ania es una víctima de un sistema, una víctima de un sistema que considera que es burgués todo aquel que no haga loas al hombre nuevo, ¿no? O sea, hay que ser realmente un demente para pensar que se puede construir un hombre nuevo. Y Akhmatova fue una víctima de ese sistema, ¿no? Y además la trataron con especial dureza, porque no solamente se complacieron en martirizarla a ella, sino ella a veces se lamentaba de que todo aquel que se acercaba, que estaba a su lado, terminaba sufriendo las consecuencias, y las consecuencias siempre eran que terminaban pasando por el Gulag. Y ella pensaba, es que yo le doy mala suerte a la gente. No, era que ese régimen criminal que era el estalinismo, para quebrarla a ella, no solamente la atacaba a ella directamente, sino a toda la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Su marido, sus amantes, su hijo, sus amigos, otros escritores. Entonces a mí me parece que la suya es una biografía realmente trágica, y siempre me pregunto cómo logró mantenerse en pie. Es uno de los temas fundamentales de tu corpus literario, Julia, el desarraigo y el exilio, al que vuelves una y otra vez. ¿Es una forma de resolver parte de tu propia historia? Es una manera de afrontar una de mis preocupaciones. Yo siempre pienso, ¿qué me pasaría a mí si de repente me tuviese que ir de mi país a otro lugar? Tener que desaprender toda una vida para aprender un idioma nuevo, unas costumbres nuevas, unos códigos nuevos. Yo me pongo en la piel de todas esas personas que dejan sus casas, que dejan sus países en busca de una vida mejor. A mí me irrita muchísimo el tratamiento que se da a los inmigrantes, porque pienso que todas esas personas están huyendo, unos de la miseria, otros de la violencia, de la guerra. Nadie deja su casa porque sí. Nadie deja su familia, sus certezas, todo lo que le es cercano. Es decir, cuando alguien toma esa decisión, es que tiene un grado de desesperación absoluta. Es que no quiere ver morirse de hambre a sus hijos, o quiere un mundo mejor para sus hijos. La entrevista completa está en Ser Podcast. Hay atmósferas que son pesadas, pegajosas, universos que oprimen y que asfixian, como el que la escritora uruguaya Eugenia Ladra ha recreado en Paso Chico, ese pequeño pueblo pesquero donde vive Marga, la protagonista de Carnada, su debut en la novela que publica la editorial Tránsito. Con una narración casi hipnótica, Ladra indaga en ese verano transformador en el que Marga cumple 13 años y en el que descubre la complejidad de las relaciones humanas. Una historia en la que todo gira en torno a un espacio, un personaje y una forma de contar. Si bien cuenta la historia de Marga, también da un poco un pantallazo de lo que es este pueblo, ¿no? que nombré Paso Chico, bauticé Paso Chico, que es un pueblo ficcionado, inventado, pero que no podría existir si yo no hubiese vivido y experimentado algunos paisajes en mi adolescencia del interior de Uruguay, ¿no? Que fue donde viví 10 años y que se me quedaron un poco atravesados. Es bastante temporal la novela, no podría suceder en otra época también. Podría ser un pueblo que, bueno, yo lo pensé en Uruguay, pero también podría estar en otros lugares, ¿no? Es algo muy local, propio, sí tiene que ver con el lenguaje, con el léxico, que creo que eso es algo que les va a pasar a las lectoras y a los lectores, ¿no? Que es abrir el libro y encontrarse con algunas palabras o expresiones, con una forma de acercarse al lenguaje que es muy de Uruguay, ¿no? Busqué de alguna manera
un cierto rescate de palabras y expresiones que yo escuchaba a mi abuela cuando era chica y que quizás empezamos a conocerla un poco superficialmente, ¿no? En el primer capítulo es un poco fuerte, ella, bueno, mata a un perro, no entendemos por qué, y vemos como una descripción más bien física de ella que es bastante extraña. Pero después nos vamos adentrando en ella, ¿no? En el por dentro, ¿no? En ese mar de lodo que vive en ella de alguna manera. Y ahí vamos entendiendo como sus motivaciones y quién es y en quién se está transformando. Me gustaba indagar en esta cuestión de cuando uno es adolescente y no sabe nombrar las cosas que le pasan, ¿no? Tenés como esta sensación de no me siento cómoda acá, hay algo que no está bien, pero no sé cómo expresarlo, no sé cómo nombrarlo y no sé muchas veces cómo salir de esta situación. Y me gustaba poder hablar de esto y desde la voz de la novela, desde la voz narrativa, no ser quien lo señale, sino ahí pedir un poco la complicidad del lector, como para ponerle nombre a esas cosas. La hora extra. Mucho teatro político en los estrenos que nos llegan en este inicio de temporada, pero ¿qué no es político? Acaba de terminar el Festival de Cine de San Sebastián, donde Javier Bardem ha recogido el premio Donosti. Precisamente esta próxima semana se estrena en el Teatro Calderón de Valladolid la esperada versión teatral de la película de León de Aranoa, Los lunes al sol, sobre la crisis de identidad que supone perder el trabajo, pero que sobre todo nos habla de colectividad. La Calórica trae al Centro Dramático Nacional una poderosa reflexión sobre nuestro sistema capitalista y la Sala Mirador despide Eclipse Total, sobre la forma que tenemos de afrontar y de prepararnos ante la muerte. Es un reportaje de Dani de la Fuente. Después de estrenar en el Jura, la compañía La Calórica regresa esta semana al Centro Dramático Nacional con Le Congrès ne marche pas, una comedia grandiosa, frívola y rabiosamente política, dicen, escrita por Joan Yago y dirigida por Israel Solá sobre el Congreso de Viena de 1814. Una mirada al fin del antiguo régimen y a nuestra sociedad capitalista actual que se celebra a sí misma al borde del colapso. Parla d'un gran congrés, parla de l'opulència, parla del luxe, parla de l'accés. Una obra histórica sobre el lujo y los excesos, decía Yago en TV3. Son muchas las comedias que vamos a poder disfrutar esta temporada. Hola, soy Beatriz Rico, pero no soy Beatriz Rico. En realidad, en el Teatro Reina Victoria soy Camila Serrano. ¿Y Camila Serrano quién es? Pues es una ex diva de la ópera que ha caído en desgracia. Remátame otra vez, ahora en el Reina Victoria, es una obra que se convierte en una especie de Cluedo inmersivo, donde el espectador tendrá que sacar sus dotes de detective para descubrir al autor del crimen. A los teatros Luchana llega el 3 de octubre Pájaro Negro, otra comedia de enredos que nos recuerda que ninguno tenemos una familia del todo normal. Nicolás Pérez Costa es su director. La historia de René, un renegado de una familia poderosa, llena de una inmensa fortuna, que ante la inminente muerte de su madre tiene que cumplir con algunas condiciones para que tanto él como su hermana puedan heredar una inmensa fortuna. Una comedia negra, con perfume a algo parecido a lo que podría haber escrito Almodóvar, Woody Allen. En Valladolid, esperadísimo estreno esta próxima semana. Que no, que es muy fácil de víctima, que traen todo hecho. Trabajo ahí. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. Y para los de fuera hay, ¿no? Vale, reina. No vale. Que a mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Los lunes al sol llega al teatro. Los lunes al sol nos pone delante de la dificultad que encontramos en el mundo del trabajo y en este mundo cada vez más individualizado, cuando de repente ese asidero que tenemos, esa marca de identidad que supone que es el trabajo, desaparece. ¿Qué ocurre con nosotros, con nuestras relaciones de pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Cómo repercute esa situación? Nos planta delante de la individualización, nos planta delante también de la importancia de buscar a través del sentido del humor salidas y puertas abiertas hacia la luz. Nos habla de la importancia de estar juntos,
que muchas veces olvidamos, y el hecho de que estar juntos muchas veces nos ayuda a superar situaciones difíciles. Es un texto tremendamente humano, tremendamente sensible y emocionante. Dirigida por Javier Hernández Simón, estamos escuchando a Fernando Cayo, que interpreta a Santa, el papel de Bardem en la película. Tiene toda la influencia de la literatura social de Steinbeck, de Las uvas de la ira, de Ratones y hombres. Tiene también el perfume del cine italiano de los años 60, el cine de Rossellini, Vittorio De Sica. Tiene también perfume de la comedia social de los años 90, la comedia inglesa, Soplando al viento, Full Monty. Tiene, por supuesto, perfume de Berlanga en esos diálogos por muchos momentos muy divertidos, muy cruzados, muy corales. Para mi gusto también tiene mucho del teatro social del Rinoceronte de Ionesco, del teatro de Eduardo de Filippo, de Darío Fo incluso. Y tiene también mucho humor. Con la misma vocación social sigue cumpliendo años y ya son 30 Sala Mirador, que hoy se despide de Eclipse Total, Premio Max 2023 a la mejor autoría, con todas las entradas agotadas. Una obra que mira de frente a la muerte y también desde el humor. Jesús Muñoz, de Pontflotant. La muerte es un tabú, sigue siendo un tabú. Nadie nos habla ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la facultad, no se habla de la muerte. Entonces, nosotros sí teníamos esta necesidad de llevarnos un poco este lastre, ¿no? De decir, joder, ¿por qué no podemos hablar? Y nos costaba, ¿eh? Y esta próxima semana regresa La Tuerta, protagonizada por María Jaimez, Premio Max 2024 a Mejor Autor Revelación. Está dirigido a como el centro de no soportar el feminismo, toda esta rabia que hay, toda esta orientación hacia la derecha que está sucediendo en las nuevas generaciones. De feminismo y de muerte habla también Elisa Forcano en Zorra Dorada, obra que ha inaugurado esta semana el Festival Surge Madrid en otoño. Un grito contra los abusos sexuales y violaciones. Si cada mujer abusada se inmolase, ¿quién traería a vuestros hijos al mundo? En el Lara, Esponjas, teatro para concienciar sobre la violencia de género y su efecto en los menores. Y terminamos con Federico García Lorca. Despierte la novia, la mañana de la boda. Los hombres que se cruzaron en el camino del filo. El próximo 15 de octubre en el Teatro Reina Victoria se estrena Bodas de Sangre, el musical. Deseo y tragedia, sangre y pasión en la España rural de la época, con clásicos de Broadway, canción española, flamenco y jazz. Susana Cabrero es una de las actrices. Traemos una propuesta innovadora sobre la mítica obra de Federico García Lorca, con música original de Miguel Tubía y dirección de Pedro Martínez. El compositor ha decidido jugar con diferentes estilos, como por ejemplo el jazz, pero por supuesto sin perder esas raíces flamencas propias de esta obra de Lorca. A principios de mes conocíamos la noticia de la muerte de James Earl Jones, considerado uno de los primeros grandes actores negros de su generación. Ganador del Oscar, el Grammy, el Tony y el Emmy, y eso solo lo pueden decir unos pocos. Jones fue la voz original de Darth Vader y de Mufasa, el padre de Simba en El Rey León. Everything the light touches is our kingdom. A king's time as ruler rises and falls like the sun. El original de Disney fue convertido en musical en 1997 y desde entonces lleva representándose en medio mundo. En Madrid cumple 13 años, convertido en el espectáculo más visto de la Gran Vía. Es un reportaje de Julio Guerra. 4:30 de la tarde, Madrid. Quedan un poco más de 3 horas para que empiece la función 4740 del musical más importante de nuestro país. Bueno, es un desafío. José Luis es jefe de regiduría del Rey León. Ha vivido íntegros los 13 años del musical y estuvo en el primerísimo de los ensayos. Y nosotros estábamos en una sala externa en la que estábamos haciendo pues con los actores. Ninguno pensaba que iban a estar aquí más de 6 millones de espectadores después. Entonces un musical que durara 2 años era un gran éxito. Pero sí, él lo coordina todo. Es una de las 80 personas que trabajan en los departamentos técnicos del Rey León. Así que nos enseña el teatro. Y los lados del escenario le llamamos los hombros. Entonces ahora mismo estamos
en el hombro derecho. Que es pequeñito porque estamos hablando de un teatro antiguo en el centro de Madrid. Cuelgan del techo muchísimos de los elementos que veremos durante la función. Tienen que aprovechar cada uno de los rincones. Justo detrás, 2 pasillos, 2 vestuarios paralelos en los que se cambian actores y bailarines por un lado, actrices y bailarinas por otro. Cada actor tiene entre 10 y 15 cambios de vestuario. Aquí durante la función están los 24 miembros del ensamble. Una especie de camarote de los hermanos Marx. Hay una anécdota que una vez vino uno de los jefes que tuvimos porque quería ver qué pasaba entre cajas. Entonces estaba él pues mirando y de repente él molestaba porque está todo ya calculado, sabemos dónde vamos, cómo hacemos y tal. Y no, ponte aquí. Ah, vale. No, uy, perdón, no sé qué. Pitu interpreta a Scar. Además es un villano como que cae bien. Aún recuerda el casting muy exigente, con una serie de pruebas y con el visto bueno de Disney, que vienen desde Estados Unidos a verles. Son majísimos, o sea, son súper cercanos además, pero claro, cuando estás en el casting, no, viene Mickey Mouse. De lo más difícil para actores y técnicos, el trabajo físico, el peso que llevan encima. El traje de Scar, siempre lo digo, pesa 15 kilos y el traje de Pumba pesa 30 kilos. Y es que los puppets, las máscaras, los elementos que acompañan a los actores y que llegan a tener más protagonismo casi que ellos, son uno de los iconos de este musical. En total hay 20 especies diferentes de animales y también plantas. El departamento que se encarga de los puppets es el único que trabaja desde que abre el teatro a las 10 de la mañana hasta que termina la función. Gente como Ana. Nos llaman por intercom, tenemos que estar en 2 minutos con herramientas y por eso tenemos que conocer muy bien todas las piezas para buscar soluciones rápidas. A unos metros, el departamento de vestuario. Tenemos 200 trajes y 600 complementos. Por la mañana lo que hacemos es que vemos las notas que nos dejan por la tarde, pues lo que se ha roto, pues una cremallera... 35 actores en la función, 20 swings o covers preparados a la espera de que pueda suceder cualquier imprevisto y tener que sustituir a los que están en escena, 14 niños para interpretar solo a 2 personajes. José Luis se conoce cada cifra y cada rincón. Entonces él está dirigiendo musicalmente la función. Como este, El Foso, en el que 10 músicos interpretan todo lo que suena en directo. Por cierto, que 13 años después... Tenemos, bueno, esto no sé si contarte, es un poco sorpresa, que fue el principio del... Eso no. El Rey León mantiene la capacidad de sorprender. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la realización, y a todos los que cada semana nos escucháis al otro lado. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.